Hola, hola. Yo soy Kathleen y aquí estoy otro día más. Como lo prometido es deuda, hoy os traigo otra edición de Mujeres en la Historia. Así que mientras dibujo a las protagonistas de este vídeo, os iré contando un poco sobre su historia. Y sí, es que en esta ocasión he decidido que no sea solo una protagonista, sino tres. Os voy a hablar de tres científicas y matemáticas que fueron cruciales para el mundo aeroespacial. Y es que hoy os voy a hablar de Katherine Johnson, Dorothy Vaughan y Mary Jackson. Perdón de antemano porque probablemente haya pronunciado fatal estos nombres. Así que bueno, pues nada, quedaros aquí que yo os cuento su historia ahora mismo. ¡Empezamos! Puede que el nombre de estas científicas os suene porque hace pocos años que se lanzó tanto un libro como una película que hablan de estas tres figuras, de estas tres mujeres. El libro por el que se hicieron conocidas, Figuras ocultas, fue escrito por Margot Lee Sherletterly. Pero lo cierto es que su papel fue elemental a mediados del siglo pasado y realmente pues deberían ser conocidas desde hace mucho tiempo. El libro por el que se hicieron conocidas se lanzó en 2016 y justo el año siguiente se lanzó la película sobre estas tres mujeres afroamericanas, aunque lo cierto es que hubo muchísimas mujeres afroamericanas y muchísimas mujeres en general trabajando como computadoras humanas en la NASA. Y bueno, no solo como computadoras humanas, sino también como ingenieras. Principalmente uno de los motivos por los que se le abrió las puertas a las mujeres en esta época para trabajar en la NASA fue como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Debido a que muchos hombres habían ido a la guerra, se necesitaba gente que llevase a cabo todos los puestos de trabajo que pues habían quedado vacíos. Y fue así como poco a poco fueron entrando mujeres en la NASA y posteriormente mujeres afroamericanas. Esto fue así gracias a una orden ejecutiva que Roosevelt implantó para no discriminar por razones de raza o religión. Lo cierto es que a pesar de que gracias a esta orden ejecutiva se abrieron las puertas de muchas empresas para gente afroamericana, la segregación racial seguía existiendo y era muy evidente. Uno de los motivos que me ha llevado a realizar este vídeo es que realmente hace pocos meses que murió una de nuestras protagonistas, Katherine Johnson, que falleció el pasado febrero de este año. Así que he considerado que era un buen momento, eso sumado a todas las manifestaciones a favor de erradicar el racismo en nuestra sociedad. Os voy a comenzar hablando de Dorothy Vaughan. Dorothy nació el 20 de septiembre de 2010 en la ciudad de Kansas, en Missouri, y fue una matemática que destacó especialmente por ser experta en el lenguaje de programación Fortran, además de ser la primera supervisora y manager afroamericana de la NASA. Antes de comenzar a trabajar en la NACA en 1943, estuvo dando clases en una escuela de secundaria en Virginia y posteriormente pues entró a trabajar en la NACA. El área oeste que ella dirigía fue clave para que John Glenn pudiese ser el primer astronauta estadounidense en hacer la órbita completa de la Tierra. Fue en 1949, tan solo 6 años después de que ella entrase a trabajar en la NACA, que comenzó a dirigir el grupo oeste de computación. Con el tiempo, estas mujeres que formaban parte de este grupo se distinguieron tanto individualmente como el grupo en sí por sus aportes en casi todas las áreas de investigación de Langley. Con el paso de la NACA a la NASA, que fue cuando comenzó a utilizarse computadoras digitales, es decir, ordenadores, se unió a la nueva división de análisis y computación, que ya era diversa y pues trabajaban todo el mundo juntos sin que hubiese segregación racial, ni tampoco de sexos. Tras este cambio fue cuando comenzó a especializarse en la programación de Fortran y participó en el proyecto Scout. El proyecto Scout
consistía en la configuración de una especie de vehículos de lanzamiento diseñados para colocar satélites pequeños en órbita alrededor de la Tierra. Pues estuvo trabajando allí hasta que se jubiló en 1971. Hablemos de Mary Jackson. Mary nació el 10 de abril de 1921 y es una matemática e ingeniera aeroespacial estadounidense. Trabajó en el Centro de Investigación de Langley, en la NACA, y empezó como calculista en la División Oeste, como ya os he comentado, junto a Dorothy y Katherine y junto a muchas otras compañeras que formaban parte del grupo. Más tarde llegará a ser la primera ingeniera de color de la NASA. Después de 34 años alcanzó el puesto más alto posible para ingenieros y decidió aceptar una degradación en ese puesto para poder dirigir y ser directora de los programas Federal Women Program en la Oficina de Igualdad de Oportunidades y del Affirmative Action Program. Decidió aceptar estos cargos para influir en la contratación y promoción de mujeres en la NASA, tanto en el ámbito científico como de la ingeniería y las matemáticas. En 1951 entró a trabajar en NACA como computista y 2 años más tarde Casimir Zarnecki, o como se pronuncie, le ofreció trabajar con él en el túnel de presión supersónico, que básicamente era un túnel de viento usado para estudiar las fuerzas al generar vientos casi 2 veces a la velocidad del sonido. Y fue Zarnecki quien animó a Mary Jackson a ascender a ingeniera. Hasta entonces pues solo trabajaba como computista. Así que para trabajar como ingeniera, Jackson necesitó licenciarse en matemáticas y física en cursos nocturnos y lo hizo en la Universidad de Virginia. Pero estos estudios tenía que realizarlos en el Instituto de Secundaria de Hampton y solo era para blancos. Así que Jackson tuvo que presentar una petición al ayuntamiento de Hampton para que le dejasen asistir a las clases. Tras completar los cursos, fue promovida ingeniera aeroespacial en 1958 y consecuentemente se convirtió en la primera mujer negra que alcanzó el grado de ingeniera en la NASA. Como ya he comentado antes, a pesar de ser la primera ingeniera mujer negra que trabajó en la NASA, ella siempre trabajó para ayudar a las mujeres y a otras minorías a conseguir ascender en sus carreras profesionales y ayudaba asesorándolas y enseñándoles cómo cambiar sus títulos de matemáticas a ingeniería, tal y como ella hizo. Por último y no menos importante, de hecho es probablemente la figura más relevante de las tres, vamos a hablar de Katherine Johnson. Katherine nació en West Silver Spring, en Virginia, en 1918 y era una niña que se dedicaba a contar absolutamente todo. Katherine era una excelente matemática que realizó los cálculos de las trayectorias de los primeros vuelos espaciales de Estados Unidos y que, gracias a ella, hombre llegó a pisar la Luna. Fue conocida por su precisión en la navegación astronómica, calculó la trayectoria para el proyecto Mercury y el vuelo del Apolo 11 a la Luna en 1969. Katherine nació en 1918 en Virginia Occidental. En aquella época, las leyes de segregación impedían que las personas negras pudiesen estudiar más allá de 8º curso. Los padres de Katherine estaban dispuestos y estaban decididos a que sus hijos tuviesen una buena educación, así que decidieron mudarse a Institute en West Virginia, donde estaba el Colored Institute para afroamericanos. Así que Katherine se graduó en la escuela de secundaria a los 14 años e ingresó en la Universidad Estatal de Virginia Occidental a los 15. Y con tan solo 18 años se graduó summa cum laude en 1937 en matemáticas y francés. Tras graduarse, comenzó a enseñar matemáticas, francés y música en una pequeña escuela y en 1939, justo cuando se casó con su primer marido, se matriculó en un posgrado en matemáticas. De hecho, fue la primera mujer afroamericana en terminar con la segregación en la Universidad de Virginia Occidental en Morgantown al conseguir matricularse en este posgrado. De los 3 estudiantes afroamericanos, ella fue la única mujer que consiguió matricularse en la universidad.
debido a que se quedó embarazada, decidió abandonar el posgrado para dedicarse a su familia. Fue en 1953 cuando Katherine Johnson comenzó a trabajar en la NACA. Comenzó a trabajar como calculista en el área oeste, es decir, en el West Computing Group, supervisada por Dorothy Vaughan, pero pronto comenzó a destacar. Posteriormente fue reasignada al área de guía y control de la División de Investigación del vuelo de Langley. Que decir que durante la época que trabajó en el West Computing Group sufrió pues la segregación racial que se sufría en aquella época, estando apartados, teniendo servicios apartados del resto de trabajadores. De hecho, su oficina estaba etiquetada como Colored Computer, es decir, computadoras negras. Como experta en matemática y geometría, su trabajo consistía en realizar operaciones y comprobaciones de cálculo que requerían los ingenieros aeronáuticos. Pero pronto Katherine empezó a cuestionarse las cosas y empezó a pedir asistir a estas reuniones de los ingenieros para participar en ellas y trabajar codo con codo. Tras insistir, consiguió que la dejasen participar en estas reuniones y fue entonces cuando se pudo ver su gran capacidad de liderazgo, convirtiéndose en un auténtico referente en la NACA o posterior NASA. Como ya os he comentado antes, en 1958 la NACA se convirtió en la NASA y empezó a trabajar con computadoras digitales. Y aunque es cierto que ya no había segregación de espacios y todos los trabajadores trabajaban conjuntamente independientemente de su color de piel, la discriminación seguía existiendo, evidentemente, aunque fuese un poco más sutil. Katherine calculó la trayectoria parabólica del vuelo espacial de Alan Shepard, el primer estadounidense que viajó al espacio a bordo del Mercury en 1961, solo 23 días después del primer vuelo de la humanidad que hizo el cosmonauta Yuri Gagarin. La fama de Katherine era tal que el propio John Glenn, el primer astronauta estadounidense que dio una vuelta a la órbita terrestre, pidió que ella verificase los resultados de los cálculos que en aquel momento comenzaban a hacerse con computadoras digitales, y dijo que no volaría si ella no verificaba los cálculos que estaban realizando las computadoras digitales. Más tarde, Johnson trabajó directamente con computadoras y calculó con ella la trayectoria del vuelo del Apolo 11, calculando el momento preciso en el que la sonda debía abandonar la superficie lunar para alcanzar justo a tiempo y que se pudiera enganchar al módulo de servicio. Katherine también trabajó en el Apolo 13. De hecho, su papel fue crucial, puesto que implementó procedimientos y cartas de navegación de respaldo, y gracias a ello, una vez que la misión fue abortada, consiguió que el Apolo 13 volviese y regresase a la Tierra sano y salvo. Además, participó en programas como el Space Shuttle y en los planes de misión a Marte, hasta que se jubiló en 1986. A lo largo de su vida, Katherine Johnson consiguió grandes hitos. En 2015, el presidente Barack Obama incluyó a Johnson en una lista de 17 estadounidenses acreedores de la Medalla Presidencial de la Libertad. En el 97 fue premiada como la matemática del año. Además, fue coautora de 26 artículos científicos. En el 2017, la NASA bautizó uno de sus edificios como el Centro de Investigación Computacional Katherine G. Johnson. Pues este es el resultado del dibujo de estas tres grandes figuras, que espero que gracias a este vídeo estén un poquito menos ocultas de lo que estaban. Eso ha sido todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, ya sabes lo que tienes que hacer. Nos vemos muy pronto, un besazo enorme, adiós. Realmente una mosca, Sherry Terly, madre mía. Voy a ceder con las moscas.